a conversar en esta parte del programa con Gonzalo Capriles. Él es presidente de la Cámara de la Integración Económica Venezolano-Colombiana, CABECOL. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, está la expectativa sobre la reunión con las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez respecto a lo que va a ser la posible apertura de la frontera colombo-venezolana. Ya el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, anunciaba que esta es una reunión y que de esta reunión van a venir otras que posiblemente puedan ser varias o una sola, donde tanto el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, determinen finalmente la apertura y cómo se va a dar. Ustedes, desde la Cámara Económica Venezolano-Colombiana, veíamos en el corte anterior cifras de cómo ha caído el tema de la balanza comercial entre ambas naciones y quisiera consultarle quiénes han sido los más afectados con este cierre. ¿Ha sido Venezuela o ha sido Colombia? Nosotros creemos que ha sido Venezuela y creemos que sería muy bueno que se levantase prontamente el cierre de la frontera y se abriese nuevamente la frontera, porque creemos que esta fue una medida equivocada, que no obtuvo ninguno de los objetivos que en el bloque de información que ustedes pasaron anteriormente se presentó el gobierno como las medidas que se debían tomar para resolver problemas de contrabando de extracción, de bachaqueo, de desabastecimiento, etc. Ninguna de esas medidas, ninguno de esos objetivos se logró. Y por el contrario, tenemos una situación en la que quien resultó realmente perjudicado fue el pueblo de Venezuela, que no consigue los productos, que sigue sin conseguir los productos, y por lo que respecta a Cabecol, las empresas que hacen comercio legítimo entre Colombia y Venezuela, que eran las empresas que pasaban por las aduanas, que fueron luego cerradas, que pagaron los impuestos, que dejaron de pagar porque las aduanas estaban cerradas y no podían comerciar, y que tuvieron que despedir trabajadores porque si basaban su negocio en el cierre de la frontera y la frontera estaba cerrada, pues no podían seguir manteniendo una plantilla de trabajadores. Entonces, quien perdió allí fue Venezuela, básicamente. En esta relación usted señala, efectivamente, quien pierde más es Venezuela porque es quien más importa y es quien menos produce entre las dos naciones. Ahora, en la situación que se presenta, todas las razones que llevaron al cierre de la frontera, el contrabando de extracción que hablaba el gobierno de Nicolás Maduro sobre lo que es el tema de la gasolina, finalmente el tema de los productos o bienes que tenían aquí un menor costo y que según el Ejecutivo se llevaban para allá para ser llevados a otro valor. Se habló en su momento del tema de los billetes, se tocaron el tema de muchas aristas dentro de esta situación. Finalmente, toda esta situación sigue dándose del lado venezolano, aún con el cierre de la frontera. ¿Qué puede y cómo podría el gobierno colombiano garantizar que esto no va a ocurrir cuando esto se trata de un problema de diseño de política económica? A ver, el gobierno colombiano tiene pocas posibilidades de influir sobre eso, porque eso es un problema básicamente de políticas públicas venezolanas. Debe ser el gobierno venezolano quien tome las medidas. Cuando se comenzó por esta vía de establecer barreras al tránsito de personas y de bienes en la frontera, la posición de Cabecol fue: primero, nos parece muy bien que se tomen medidas para combatir el contrabando, extracción y combatir el bachaqueo, porque esos son delitos y nosotros en Cabecol no apoyamos que se cometan delitos. Pero creemos que las medidas que se están tomando son medidas de orden militar y de orden policial, no son las medidas que se deben tomar si se va a ir al fondo del problema. Y efectivamente, esas medidas, tal como se tomaron, no condujeron a que se disminuyese ni siquiera la inseguridad, mucho menos que se disminuyese el desabastecimiento o el contrabando de extracción, porque esos son fenómenos que están mucho más ligados a las políticas internas venezolanas, a la enorme diferencia que existe entre el dólar controlado y el dólar que no está controlado, el DICOM, eh, y a los otros problemas de desabastecimiento porque no hay producción nacional y porque
no hay suficientes importaciones para cubrir el déficit de la producción nacional. Esos son problemas de la economía venezolana, no de la colombiana. Si algo demuestra esto, es que en un sistema de libre comercio como el que impera en Colombia, las cosas se consigue comida y se consigue medicina. Y en un sistema de economía planificada centralmente, donde hay muchos controles, controles de precio, controles de cambio y otra serie de controles que afectan el funcionamiento de las empresas, bueno, no se consiguen ni la comida ni las medicinas. En esta situación, ¿cuál sería entonces la expectativa de esta posible apertura? Esta apertura entonces se estaría dando porque el gobierno de Nicolás Maduro entendió que no logró nada con este cierre, o se está dando porque necesitan el comercio entre ambas naciones. Ellos han asegurado que por la vía marítima habían logrado seguir haciendo intercambio comercial en materia de productos marinos. Sin embargo, bueno, vemos los resultados de la balanza comercial que no son nada Sí. alentadores para Venezuela. Ciertamente, y es evidente que no pueden ser alentadores los resultados cuando se pierde una de las principales ventajas que tiene el comercio entre Venezuela y Colombia, como lo es el transporte por vía terrestre, en que los costos de transporte son significativamente más bajos que los costos de otros medios de comunicación. Y tenga usted en cuenta que si usted está en San Antonio y quiere cruzar a Cúcuta, que está del otro lado de la calle, bueno, tiene que llevar su mercancía por tierra a Maracaibo, montarla en un buque que lo lleva a Cartagena, bajarlo en Cartagena y llevarlo por carretera hasta la acera de enfrente. Y eso, por supuesto, le cuesta un mundo. Cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero y muy probablemente le va a hacer perder a ese cliente que usted tiene en Cúcuta. Entonces, para el futuro, ¿qué tenemos? Yo creo que tenemos primero una situación grave en la frontera, en la zona fronteriza, de empresas que han quebrado, empresas que no aguantaron que les cerraran la fuente de la cual ellos Vivian. encontraban trabajo y vivían, y tuvieron que cerrar. Quedaron algunas empresas grandes que tenían el músculo suficiente para mantener una plantilla de trabajadores sentados en sus casas sin hacer nada, porque no había trabajo, no había tráfico, no había trabajo para ellos, porque no había tráfico comercial. Pero pudieron mantenerlos porque están protegiendo a su recurso humano, que es tan importante en estos momentos. Hubo muchas otras que no pudieron sobrevivir. Y para ese tipo de empresas es necesario, nosotros creemos, crear algunos mecanismos básicos de apoyo, lo cual no sería, por otra parte, extraño a la posición del gobierno, porque recordemos que a finales del año 2014 el gobierno aprobó una ley y aprobó un decreto por el cual creaba una zona económica especial fronteriza en Ureña. Exacto. Pero 6 meses después decidió cerrar la frontera. Entonces aquello que se había creado como toda una expectativa de que allí iba a haber mucha actividad comercial, un gran desarrollo por virtud de esa zona especial que tenía incentivos fiscales, incentivos aduaneros, tenía todo tipo de incentivos, se quedó en el aire. Ahora, cuando usted habla de este tema, y es muy importante, el cierre de comercios en esta zona, que no solamente afectaron a Colombia, también afectaron a ciudadanos venezolanos que trabajaban en estos lugares, que dependían de un ingreso en estos lugares. ¿De cuántos comercios estaríamos hablando que llegaron a un término? No, nosotros no tenemos la cifra, ni el gobierno venezolano no ha dado ninguna cifra sobre eso, ni a nivel nacional ni al nivel estatal. Pero la percepción general es que evidentemente si usted tiene una serie de empresas que viven del comercio que existe tan intenso y del tránsito de personas también tan intenso entre dos países y se cierra la frontera, se cierra por casi un año, bueno, evidentemente muchas de esas empresas que estaban en los sectores de hotelería, de transporte, de servicios a las empresas que comercian, agencias de aduana, etcétera, Automotriz también habían algunas. también había algunas.
esas empresas, muchas de esas empresas tuvieron que cerrar o afrontaron graves problemas porque, por ejemplo, obreros especializados que tenían se quedaron del otro lado de la frontera, porque en esa zona es muy común que uno trabaja de un lado de la frontera y vive del otro, y se va a hacer mercado a otro sitio, y es así. Es gente de frontera más que gente de Colombia o gente de Venezuela, y su vida está organizada de esa manera. Y entonces se quedaron del otro lado y perdieron por meses esos obreros calificados. Otro dato importante que quisiera ver si usted nos los puede dar es ¿a cuánto asciende la deuda que tiene Venezuela con Colombia en materia de intercambio comercial con empresas colombianas? A ver, nosotros tenemos una cifra que fue hasta el año 2014, que eran los momentos en que el gobierno de Venezuela dijo voy a pagar la deuda que tengo con Colombia, pero tenemos que hacer algunas investigaciones y demás para evitar que haya trampas en ese problema de la deuda. Eso nos lleva a unos 420 millones de dólares aproximadamente. Y luego, entre el año 2015 y 2016, pues hemos tenido también, sigue el intercambio comercial a unos niveles mucho más pequeños, pero sigue el intercambio comercial y sigue el problema de que no se pagan las deudas. Los venezolanos, los importadores venezolanos no consiguen las divisas para pagar las deudas que tienen pendientes. Eso es aproximadamente unos 50 millones de dólares más. En total esas son las cifras. Y nosotros creemos que si se va a reactivar el comercio como se debería reactivar, no basta con abrir la frontera, sino que hay que tomar una serie de medidas, como es el apoyo a las empresas que están en una situación muy débil, que operan en esa zona y están en una situación económica muy complicada, o establecer mecanismos de pago que sean efectivos para pagar al proveedor colombiano, que es el proveedor que más nos interesa, porque la relación entre Colombia y Venezuela es fundamental, como lo demostró el hecho de que cuando se abrió la frontera fueron 130.000 personas a comprar en Colombia. Menos mal que teníamos ahí al mercado colombiano, que tenía los productos y que dio las facilidades para que la gente fuera a comprar comida. Esa es la ventaja de tener un socio como Colombia. Ese es un mercado que hay que proteger. Ese era el mercado donde colocábamos más exportaciones no petroleras fuera de los Estados Unidos. Y ese mercado hay que protegerlo. Nosotros hemos señalado que Venezuela tuvo con Colombia una excelente relación mientras estábamos en la comunidad andina. Cuando lamentablemente se tomó la decisión de sacar a Venezuela de la comunidad andina, Venezuela le dio la espalda a Colombia y se fue de cabeza al Mercosur. El Mercosur, desde el punto de vista económico, no le ha resultado a Venezuela, esa es la verdad. Y yo creo que este es el momento de volver a Colombia y de retomar las intensas relaciones de integración que podemos tener con Colombia, que van mucho más allá de lo que tenemos en este momento, que es solo un acuerdo comercial muy básico, el más bajo nivel de integración que pueden tener los países, que es un acuerdo de preferencias comerciales que en cualquier momento se pueden eliminar, y hay que ir a etapas mucho más avanzadas de integración con Colombia. Cuando la Cámara Venezolana Colombiana presentó hace un par de semanas un informe, hablaba específicamente de esto. Ya nos queda muy poco tiempo y debemos despedir, pero quisiera que nos profundice sobre cuál es la necesidad o la fórmula para ir hacia ese proceso de integración, que vaya más allá de un simple acuerdo de preferencia comercial, que como usted señala es una línea muy delgada que en cualquier momento se puede romper. Ciertamente nosotros creemos, primero, que es necesario que Venezuela haga un profundo examen de la situación de sus relaciones con Colombia, para que le dé el valor, la importancia que realmente tiene la relación con Colombia.
En segundo lugar, creemos que es necesario fomentar la inversión colombiana en Venezuela y la inversión venezolana en Colombia, de lo cual en estos años ha habido importantes proyectos de inversión que se han realizado, inversiones venezolanas en Colombia y colombianas en Venezuela, que siguen siendo necesarias. Creemos que debe haber un tratado de protección de inversiones y un tratado que elimine la doble tributación entre los dos países.